Saludos distinguidos seguidores de su canal Electrónica Funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y en esta ocasión les traigo la clase video clasificación de los dispositivos electrónicos. Vamos a ver cómo se clasifican los dispositivos electrónicos y qué hay que tener en cuenta en estos dispositivos para conocerles y trabajar en lo que es un diagrama bloques o un circuito electrónico elemental. Con este video muchos aprenderán cómo se compone y se constituye la electrónica desde los principios de los dispositivos que forman los circuitos. De manera que iniciemos, pues no sin antes decirles, sugerirles y solicitarles el favor de suscribirse a nuestro canal para poder ver clases semanales explicadas de una forma sencilla y amena, electrónica funcional. Bien, empecemos pues el tema que nos compete en esta vez de clasificación de los dispositivos electrónicos. Bien, rápidamente pasamos a que los dispositivos electrónicos se clasifican en pasivos y activos. De repente que han escuchado hablar de esta clasificación. Veamos entonces qué significan los dispositivos pasivos o cuáles son los dispositivos pasivos. Son aquellos, dice acá, que son aquellos que por sí mismos no controlan ni se puede ejercer en ellos, claro, un control en el flujo de corriente que los atraviesa, sino que responden a la ley física según estén fabricados. Es decir, que estos dispositivos, aquí tenemos la resistencia de todo tipo, pertenecen a los dispositivos pasivos, los condensadores y las inductancias. Aquí entran en las inductancias lo que son las bobinas de todo tipo y los transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, por ejemplo, asumo el ejemplo de la resistencia, son unos dispositivos que vienen ya de fábrica con un valor fijado. Ese valor, pues, cuando está en un circuito, responde a una ley, en el caso específico a la ley de Ohm, y no pueden circular en ellos una corriente mayor o menor de la que la misma ley estipula, de manera que por eso se le llaman dispositivos pasivos. Pasa lo mismo con el condensador y sus leyes, según las leyes de Coulomb y de Faraday, y pasa lo mismo también en las inductancias. Sin embargo, los dispositivos activos, aquí aclaro o agrego que son dispositivos generalmente formados por semiconductores, material semiconductores construido a base de ello. Entonces dice que los activos son aquellos a través de los cuales se puede ejercer un nivel de control de corriente de forma autónoma o manual. Aquí entran los diodos, transistores y circuitos integrados de todo tipo. Generalmente, reitero, repito, están hechos de semiconductores. La diferencia, pues, entonces, para resumir, es que los dispositivos pasivos, en ellos no se puede ejercer un control específico, sino que la ley impera, la ley eléctrica, la ley física, ¿no? De la física eléctrica. Pero en los dispositivos activos, a pesar de que la ley también se sigue cumpliendo, pero ya el técnico diseñador o incluso un usuario puede controlar el flujo de corriente a través de estos dispositivos. Pero, sin embargo, hay que tener claro esto, que ambos dispositivos se complementan y usándolos apropiadamente es que se hacen los circuitos electrónicos. Todo circuito electrónico, entonces, por lo tanto, lleva dispositivos pasivos y dispositivos activos. Entre ambos se forman los circuitos eléctricos que a su vez forman los equipos que conocemos como equipos electrónicos. Bien, sigamos. Vamos a verlo ahora individualmente. Bien, vamos a ver lo que son la resistencia eléctrica. Le agrego que en este video no quiero yo explicar a fondo cada uno de estos dispositivos, sino que vamos a ver un overview, o sea, una vista rápida de lo que hacen, porque tenemos en nuestro canal videos o clases específicas donde profundizamos en cada uno de estos dispositivos. Bien, así que vamos a ver rápidamente la resistencia eléctrica, qué es y qué hace. La resistencia eléctrica es un dispositivo que ofrece cierta oposición al paso de la corriente eléctrica en función de su valor óhmico, pues se mide en ohmios, ¿no? En honor a George Ohm, el creador de la ley de Ohm. Y dentro de la resistencia, pues estos son los símbolos que se utilizan en los circuitos, en los esquemas electrónicos, símbolo americano, símbolo europeo, y este es el aspecto físico como la vemos. En este caso tenemos resistencias fijas, resistencias variables. Y aquí está una clasificación según el material por el cual se construye.
Entonces, sabiendo eso, que son dispositivos que ofrecen cierta oposición al paso de la corriente eléctrica, vamos a ver las aplicaciones. ¿Para qué se usa una resistencia en electrónica? Bueno, para limitar el paso de la corriente, y pongo aquí que le pone un stop en función de cierto cálculo. Es decir, que en los circuitos electrónicos una resistencia limita el paso de la corriente. Si en un punto requiero menos amperaje, por ejemplo 10 miliamperes en vez de 100 miliamperes, por ejemplo, pues debo de colocar una resistencia de cierto valor. Bien, pues otra de las funciones o aplicaciones que realiza la resistencia es que realiza caída de tensión. Eso lo hace a la par con la primera aplicación. ¿Y qué es una caída de tensión? Que evita que un voltaje mayor llegue íntegro a otro punto. O sea, si tengo un voltaje en un punto A y quiero tramitarlo a un punto B, pues si por ejemplo el voltaje es de 12 voltios y quiero que llegue, por ejemplo, 5 voltios, pues los 7 de diferencia quedarían en la resistencia. Así hace ella caída de tensión. Otra de las aplicaciones es generar calor en función de la potencia disipada. Esto de hecho es, vamos a llamarle que es una desventaja, pero muchas veces necesito o en algunas aplicaciones se usa esta desventaja como una función, generar calor a través de una potencia disipada. Otra función es interconectarse con otros dispositivos para crear constantes de tiempo, oscilaciones, y en circuito filtro. Por ejemplo, la resistencia se puede interconectar con capacitores, con bobinas y puede entonces crear constantes de tiempos en los circuitos timer, oscilaciones de diversas frecuencias y también en circuitos filtros que son trampas de frecuencia para dejar pasar una u otra frecuencia. Bien, entonces, esta, les repito, son los símbolos. Fíjense, la forma varía porque esta puede disipar más potencia que esta que tiene código de colores. De manera que esta, por ejemplo, es de 5 watts y en esta versión vienen de medio watts, de un cuarto de watts. Si una resistencia de estas va en un punto y usted en un circuito X, porque debe disipar 5 watts y usted pone una de estas, pues obviamente se le va a quemar. Los potenciómetros son resistencia variable, el control de volumen, por ejemplo, de los radios, esto es lo que usa. Cualquier dispositivo o aparato donde el usuario varíe alguna variable, valga la redundancia, se usa esto. Estos también son potenciómetros, pero se llaman trimmers y son ajustables, se usan para calibración de máquinas. Al final es lo mismo, lo único que estos se varían con un destornillador y no, estos no están diseñados para estarlo variando frecuentemente, sino una calibración y se dejan ahí. Estas resistencias que vemos acá son SMD, significa Surface Mount Device, son los dispositivos, los Surface hay de todo tipo, Surface hay capacitores, resistencia, en este caso son resistencias, pero estos son los dispositivos que se utilizan en todos los microcircuitos de los gadgets modernos como celulares, tablets, laptops, porque son resistencias bien pequeñas, generalmente son de 1/8 de watt. Y aquí ya están diversas resistencias, fíjense los anillos de colores, ya en otros videos de nuestro canal explicamos qué significan, pero a través de esos anillos, pues el fabricante nos da el valor óhmico de ellas. En el caso de las de potencia, pues traen el valor óhmico escrito, dado que como se calientan bastante cuando están trabajando, si le pondrían colores, pues estos se van a desvirtuar con el calor. Por lo tanto, la hacen así, de un yeso o una cerámica fuerte. Bien, sigamos entonces con otros dispositivos pasivos. Vamos a ver el condensador. Condensador o capacitor. Aquí hay de varios tipos. Son dispositivos eléctricos que almacenan, o sea, la función de es almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Y en qué aplicaciones se usa en electrónica? Bueno, se usa como elemento de filtro en fuentes convertidoras de AC a DC. O sea, en estas fuentes donde yo conecto, generalmente todos los aparatos electrónicos funcionan con DC, generalmente. De manera que cuando yo conecto, por ejemplo, un radio, una laptop, hay una fuente convertidora. Y en la función de esa fuente convertidora, es un circuito con muchos elementos, el condensador ejerce la función de filtro de AC a DC. Ya en nuestro video de fuentes de nuestro canal lo explicamos con más lujos y detalles. Bien, otra de las aplicaciones del condensador es como elemento determinante de constante de tiempo en circuitos timers y osciladores. O sea, todos estos circuitos
que necesitan un tiempo para ejercer una función, que tú puedes programarle ese tiempo, o circuitos que hacen unos sonidos que se alternan, o circuitos que generan una onda variable. Ahí entra también los capacitores funcionando en conjunto con otros componentes, haciendo la función de timers, circuitos temporizadores sería en español, o circuitos osciladores. Otra aplicación es como filtros antirruido en puntos vulnerables de circuitos. A veces hay circuitos que de un punto A a un punto B hay cierta distancia. La sola distancia de conexión de esos dos puntos genera un ruido. Entonces, al final del recorrido se suele poner un capacitor pequeño de cierto valor. Eso también se calcula. Recuerden que este video no es para calcular ni nada, es para dar un overview. O sea, rápido de para qué se usan estos dispositivos. Pero ahí también se utilizan para filtrar el ruido ganado por una señal de un punto A a un punto B. Bien, esta es la forma de verse el condensador. Y aquí están los tipos: condensadores electrolíticos, condensadores de poliéster. Los electrolíticos son los que de mayor capacidad tienen. Tenemos capacitores, se miden en faradios, ¿no? Y en submúltiplo, en este caso de 1000 microfaradios a 50 voltios. Estos tanquecitos, como a veces le dicen, almacenan energía más que estos, por ejemplo. Tenemos la versión SMD, Surface, que son capacitores de mucho menos dimensión y se usan en placas de componentes o de equipos pequeños. Y los de tántalo, que también es un material que se usa. En este caso, estos capacitores son polarizados, es decir, aquí se indica el negativo y del otro lado, por consiguiente, es el positivo, ¿no? Las resistencias, no hablé de polaridad porque las resistencias no tienen polaridad. En un circuito usted la puede poner como antoje, pero en este caso, los condensadores electrolíticos tienen polaridad y son los de mayor capacidad, es decir, que almacenan energía por más tiempo que estos y que estos. Cuando se dice condensadores de cerámico, condensadores de poliéster, ese es el material del dieléctrico. En otro de nuestros videos explicamos más a fondo los capacitores y entonces sabremos lo que es un dieléctrico. Bien, de hecho entiendo que tenemos un video de capacitores nada más. Estos dos, o todos los que no son electrolíticos, se le llaman condensadores de paso. Ya esta clasificación es por el material del cual está hecho el dieléctrico. Condensadores cerámicos, condensadores de poliéster, etcétera, etcétera. Estos capacitores no tienen polaridad definida como los electrolíticos. Los únicos que tienen polaridad definida son los electrolíticos. De manera que esto también en cualquier circuito eléctrico usted lo puede poner como antoje y son ideales para trabajar en AC, corriente alterna, porque pues no tiene una polaridad definida. En el caso de los trimmers, son capacitores variables, en este caso son ajustables. Se utilizan en circuitos que manejan señales, como por ejemplo los radios, para tú calibrar el capacitor, para que conjuntamente con otros componentes como bobinas y demás resuenen a una frecuencia específica y sirvan para seleccionar una señal de alguna emisora de radio, etc. Y tenemos el varactor, también llamado varicap, que es un capacitor. Más bien esto ya entraría, esto no sería pasivo, este es un híbrido entre pasivo y activo. Pues el varactor o varicap es un diodo de capacitancia variable que se utiliza ya en equipos más modernos. Bien, así que prácticamente esa es la aplicación de los capacitores: servir de filtro en circuitos electrónicos y determinantes de constante de tiempo, pues ellos se cargan almacenando la energía en forma de campo eléctrico. Es como si fueran una pequeña batería, en síntesis. Bien, sigamos. Aquí vemos la bobina, otro dispositivo pasivo, bobina o inductor, y también el transformador cae en esta clasificación. Dice acá que es un dispositivo eléctrico que ofrece oposición a los cambios de corriente, generando también inducción y campo electromagnético. Fíjense, aquí en la definición algunos se puede confundir con la resistencia. La resistencia ofrece oposición al paso de la corriente, pero este ofrece oposición a los cambios de corriente. Es decir, si una corriente en un momento está más y menos, y luego cambia de más y menos a menos más, pues eso es un cambio en el sentido de la corriente, y a ese cambio es que la bobina le ofrece oposición. Entonces ella en esa oposición genera un campo electromagnético que a su vez genera también una inducción, y es lo que se aprovecha de la bobina en transformadores, por ejemplo. Bien,
Aquí tenemos todos los tipos de bobina, hay con núcleo de aire como eso, o sea, en núcleo de aire en el medio no hay nada, y aquí están los símbolos. Las líneas que usted ve encima, una bobina no es más que un alambre enrollado en espiras. Las líneas representan el núcleo, estas de acá son de núcleo de ferrita, estas de acá son de núcleo de hierro. Cuando no tiene esas líneas son de núcleo de aire, como esta. Y estas sí, fíjense que tiene ya un elemento en el centro del alambre enrollado, ese es el núcleo. Muchas veces, generalmente todas estas son de ferrita. Ferrita es un material con alta permeabilidad magnética que aumenta su inductancia. Pero bueno, en un video de bobinas específicamente nos iremos más a fondo. ¿Y cuáles son las aplicaciones de una bobina, un inductor o transformador? Bien, la primera, como elemento central, o sea, puede servir una bobina en componentes basados en electroimán, como relés, solenoides o electroválvulas. Es decir, los electroimanes, una bobina de esta, usted lo alimenta. Más adelante veremos un GIF de lo que es un electroimán para el que no lo conoce todavía, obviamente, algunos ya lo conocen. Pero la bobina es el elemento central en los relés, solenoides y electroválvulas. Y hay que decir que aquí, en esta aplicación, es cuando ella trabaja en DC, porque no es lo mismo una bobina en DC que en AC. Bien, otra de las aplicaciones es que se utiliza para elevar o reducir, dice aquí, elevando o reduciendo voltaje en elementos transformadores. Es decir, un transformador cuyo símbolo, este sería un transformador, la forma física de verse, y este sería el símbolo esquemático, como se usa en los diagramas electrónicos, de manera que tiene una bobina o un devanado primario y uno secundario. El transformador puede elevar o reducir voltaje. Si usted en el primario le aplica, por ejemplo, si este es del tipo reductor, usted aplica a 110 o 220 voltios, dependiendo qué tipo sea. De este lado puedo tener, por ejemplo, 2 voltios, como dice acá, o 12 voltios, o 15 voltios, dependiendo cómo se diseña. Bien, y algo bueno o positivo de decir, para que quede claro, es que las bobinas no se tocan, aunque están bien cerca. Fíjense, incluso esas dos espiras o vueltas, usted la ve junta, pero realmente no están conectadas, porque para hacer inductores, sea bobinas o transformadores, se utiliza lo que es un barniz o esmalte que a la vez le sirve de aislante. Eso es para que no haya contacto eléctrico, pero sí estén bien cerca y haya entonces una conexión, vamos a decir, magnética o inductiva. Bien, entonces el transformador es para eso. Las bobinas están cerca, no se tocan, pero sí el campo electromagnético de una le llega a la otra y dependiendo cuántas vueltas se lleven una con otra, pues el transformador puede ser elevador o reductor. Bien, otra de las aplicaciones o funciones de la bobina es servir de elemento determinante junto a los capacitores en circuitos osciladores y filtros de frecuencia. Es decir, hay circuitos en electrónica que sirven de filtros. Por ejemplo, en el tuner o el elemento de sintonía en un radio es un filtro de frecuencia. Entonces se combinan bobinas y capacitores que resuenan a una frecuencia específica, la cual dejan pasar y las otras la bloquean. Así se selecciona una emisora en un radio cuando usted está buscando alguna estación en específica. Bien. Y los osciladores, me faltó decir de osciladores, son circuitos que a partir de una DC te generan onda cambiante, te pueden generar AC. Por ejemplo, en un convertidor de DC a AC, el oscilador sería el corazón. Bien. Otra aplicación de la bobina es como inductor de choque para almacenamiento de energía en forma de campo magnético, muy utilizado en fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son un tipo de fuentes muy profesionales de alto rendimiento. Tenemos acá, bueno, estoy elaborando un video de fuentes conmutadas específicamente, así que espérelo pronto en nuestro canal. Pero, por ejemplo, una fuente conmutada es la que usan los cargadores de móviles, de celulares, y las de laptop también son conmutadas, las de computadoras, perdón, desktop son conmutadas, etcétera. Y obviamente en los motores, todo tipo de motores, motores síncronos, motores paso a paso, servomotores, obviamente están hechos con bobinas, ¿no? Devanado de cierta forma y una estructura tal para que el campo magnético sea un campo magnético variable que cree giro, o sea, pueda crear el que sea giratorio. Entonces, básicamente, esta es la bobina que pertenece también a la clasificación de dispositivos pasivos. Veamos, le dije que le iba a decir, tengo un GIF para ver las bobinas cuando se utilizan como electroimán. Veamos. Mírenlo acá. Fíjense que cuando se conecta, aquí sujetamos el clip,
y desconecto y soltó el clip. Es decir, esto es una bobina en un núcleo de hierro, o sea, un alambre enrollado. Recuerden que ese alambre debe de estar barnizado. Usted puede hacer esa práctica. Si quiere, le aplica unas 100 vueltas, puede ser más, puede ser menos. Bueno, generalmente no menos, porque en la medida que tenga menos vuelta, consume pues más corriente. Pero el objetivo es que el hierro adquiera propiedades magnéticas y fíjense cómo puede atraer. Entonces, por eso se llama electroimán. No es un imán natural, sino que se hace a través de la fuerza de inducción que genera la bobina cuando está circulando por ella una corriente eléctrica. ¿Y para qué se usa eso? No es para sujetar un clip solamente. Lo que pasa es que en electrónica este sería también el elemento principal de otros componentes como el relay. Veamos un relay funcionando. Mírenlo acá. Este es un relay. Esto aquí es la bobina. Suele tener muchas vueltas, 2000, 3000 vueltas. Esto es un electroimán poderoso. Fíjense acá cuando le llega la alimentación, fíjense lo que hace. Más o menos, aquí atrae esta palanca que mueve a su vez estos contactos. De hecho, cuando un relay está funcionando, suena, hace clic y suena. Entonces, si le quito la energía, pues él devuelve a posición original. Contacto normalmente cerrado, normalmente abierto y cierra cuando se activa. Esto es un relay. Entonces, el electroimán es el corazón de los relays, los solenoides y las electroválvulas. Y también eso es una aplicación de la bobina, en este caso, cuando se activa con DC. Aunque hay relay también que se activan con AC. Bien. Entonces, qué bueno que estamos aprendiendo. Los que ya sabían esto, pues están reafirmando su conocimiento. Sigamos. Ahora pasamos a ver las aplicaciones prácticas de esos dispositivos pasivos, porque ya los vimos individual, pero ¿en qué se utilizarían ya en electrónica? ¿Cómo veo su funcionamiento? Veamos, atentos. El primero, fíjense acá que esto es una resistencia. Bueno, tenemos una batería, que es una fuente de energía DC, un motorcito, como decimos, pero fíjense que hay una resistencia ahí con todo y su código de colores. Fíjense que del motor hay un cable que va directo, de la batería hay un cable que va directo al motor, pero el otro va a través de una resistencia. En este caso la resistencia la utilizo, ¿recuerdan cuál era el uso? Para hacer limitaciones de corriente y caída de voltaje. Pues se está usando precisamente para eso. Suponga usted que ese motor funciona, qué sé yo, a 6 voltios. Sin embargo, tengo una batería de 9. Si yo a un motor de 6 le pongo 9, va a funcionar, pero es probable que se sobrecaliente y se queme. Sin embargo, al ponerle esa resistencia, ella va a hacer una caída de tensión y una limitación de corriente. Es decir, 9 voltios, claro, hay que calcularla dependiendo del consumo del motor. Ya el cálculo de resistencia, pues se hace, en otro video lo explicamos mejor, precisamente en el delay de hoy. Bien, entonces, acá 9 y yo, supongamos que el calculé bien, se caen 3 en la resistencia, pues al motor le llegaría a 6, lo estoy protegiendo. Hay que decir que no es la mejor forma, esto es una forma básica, muy elemental, no es la mejor forma de bajar voltaje, pero sí es funcional, lo único que no es factible porque no tiene pues mucho rendimiento, hay muchas pérdidas. Lo correcto es ponerle un dispositivo que se llama regulador de voltaje, que lo baje de 9 a 6 y se aprovecha mejor, pero con la resistencia, si no tiene regulador, también se logra bien. Entonces, fíjense cómo vimos aquí una aplicación de la resistencia según lo que dijimos anteriormente. Veamos otra, de otro componente. Aquí tenemos en este caso el transformador. Ya hablamos un poco de él, pero aquí está animado. Fíjense que un transformador, lo primero es que hay que alimentarlo con corriente alterna. El transformador con DC no funciona. ¿Por qué? Porque el transformador funciona a través de la ley de Lenz, ley de Faraday. Les remito a leer un poquito sobre el estudio de campos eléctricos y campos electromagnéticos. ¿Y qué decía? Que para crear una inducción electromagnética y enviar energía de un punto a otro, de una bobina a otra, la corriente que produce ese campo debe de ser variable. Eso es lo que dice la ley en síntesis. Entonces, la corriente alterna es una corriente variable. Fíjense que al estar variando, produce un campo, y de una bobina yo pongo la otra tan cerca que el campo arrope la segunda bobina y entonces de este lado ya tengo un voltaje inducido, se dice, y una carga, ¿no? Que es un elemento de consumo, puede ser un bombillo, un motor. Si tengo, por ejemplo, 110, 120 voltios de este lado, pues de este lado puedo tener 12, 15, 24, dependiendo cómo esté construido. La relación de cantidades de espiras que se lleven, por ejemplo, si esta tiene 100 vueltas y esta tiene 20 vueltas, pues así mismo
va a ser una proporción bajando el voltaje. También la puedo hacer que sea elevador, pero básicamente esa es la función del transformador basado en la bobina y en las leyes de campos electromagnéticos. Bien, veamos otro componente pasivo en acción. Vemos aquí un capacitor. Fíjense acá, el capacitor se carga, esto es una batería, cargo el capacitor, ese es su símbolo, y una vez que se cargo, pues llevo el interruptor allá. Esto es un LED, ¿eh? La gente le dice bombillito, pero es un LED, un diodo de emisor de luz, conectado en serie con una resistencia. La energía acumulada, aquí cargo el capacitor, se carga con la batería, luego el switch lo llevo al otro punto y ahí enciende el LED. ¿Por qué? Porque la energía acumulada se la entrego al LED y obviamente se descarga. La velocidad de descarga va a depender de la capacidad del condensador y del consumo de corriente de este LED. Imagínense ahora que ese interruptor, porque esto es un interruptor de dos posiciones, y aquí yo pongo otro dispositivo electrónico más sofisticado o pongo un circuito electrónico que esta parte de ir a la batería y luego desviarse al LED y la resistencia, si eso lo hace automático, pues ya yo tengo un circuito de on-off, de encendido y apagado de una luz, en este caso de un LED, automáticamente a través de la carga y descarga de un capacitor. O sea que esto está bien simple, lo que sí con una electrónica un poquito más profunda pudiéramos hacer esto y ya lo haría de forma automática. Bien, entonces en síntesis quise mostrarle estas tres imágenes para que puedan ver una aplicación ya fehaciente de bobina, resistencia y capacitor. Pasemos entonces a lo próximo. Y lo próximo es hablar de dispositivos activos. Recuerden que estos eran los dispositivos que decimos que a través de ellos puedo ejercer un control de la corriente. En los pasivos solamente se desarrolla la ley física eléctrica. Bien, veamos entonces algunos dispositivos activos, los más usados. El primero, el diodo semiconductor. El diodo semiconductor, déjeme decirle que hay varios tipos. Fíjense que aquí hay varios gráficos. Están estos, que son los llamados diodos LEDs. La gente común le dice bombillitos. A mis estudiantes, yo de hecho le digo, te voy a poner una sanción si me le dice bombillito, porque tú no eres como un usuario normal, usted es técnico. Así le digo. Entonces son LEDs y los hay de diferentes colores, formas y tamaños. Estos son los más típicos, son LEDs de 5 milímetros, un rojo, un amarillo y un verde. Son diodos de emisión de luz. LED significa Light Emitting Diode, diodo emisor de luz. Pero también tenemos estos, como yo le llamo cariñosamente, los convencionales negritos, que son negros con una banda plateada. Este es el símbolo con lo que lo usamos en electrónica, en los diagramas de electrónica. Aquí vemos varios. Este es el normal, este es el que más se usa. Obviamente no enciende, no emite luz, pero sí funciona. ¿Cuál es la función del diodo? Solo conduce, y aquí es una forma de tener control. Conduce la corriente en una sola dirección. Cuando este terminal que se llama ánodo está positivo y cuando este otro terminal está negativo. De otra forma, no funciona. Entonces ya eso es un control. En el caso de la resistencia, pues no tiene polaridad. Una resistencia conduce como quiera que usted la ponga. Aquí no. Aquí tiene que tener ya una polaridad definida. Bien, este que se ve acá, este que se ve medio transparente es un diodo Zener, es un tipo de diodo especial. Su función es regular o estabilizar voltaje. Entonces aquí vemos diodo LED, diodo normal o convencional y diodo Zener. Bien, pero ya a través de los diodos se ejerce un tipo de control. Estos funcionan igual, lo único que emiten luz, pero son iguales. Si usted lo polariza como no es, pues no funciona. No se daña, no, pero no funciona. Bien, veamos otro componente activo. El transistor, los transistores, los muy usados y llamados transistores. Aquí vemos que hay varios tipos. Al final todos son transistores. Lo que varía es el encapsulado, o sea, la forma de presentación, como el fabricante nos lo pone. Estos pequeños son de baja corriente y estos ya son de mediana y alta corriente. Los transistores, ese es el corazón de la electrónica, de verdad que sí. Los diodos tienen, todo tiene su función y su importancia, pero hablar de transistor, ese es como el santo grial de la electrónica, porque con transistores se hacen muchísimas otras cosas. Y básicamente un transistor, tengo una animación al final que le voy a, o sea, al final de esta, de los dispositivos activos, que le voy a mostrar de la función del transistor, pero a través de ellos se ejerce casi un control total del flujo de corriente. O sea, puedo decidir si la corriente pasa, si no pasa, y si pasa, cuánto pasa a través de un transistor. Yo tengo
Tenemos en nuestro canal un video de transistores ya cuando usted esté más avanzado en electrónica. Si el que está viendo este video ahora mismo no conoce mucha electrónica, pues esto, le vuelvo a repetir, es un overview para conocer los componentes y la clasificación, pero ya para ir entrando en materia y más profundo, les remito a nuestro video de transistores, sobre todo BJT, porque hay varios tipos de transistores, pero a través de los transistores se ejerce un buen control del flujo de corriente. Bien, ¿qué otro dispositivo activo tenemos? Tenemos el circuito integrado, o IC, que viene del inglés Integrated Circuit. Fíjense, un circuito integrado tiene un encapsulado, que es la parte plástico duro que vemos por fuera, trae un part number, o sea, una numeración, pero dentro tiene lo que se llama un chip. Eso, si lo vemos en un microscopio, parece toda una ciudad. ¿Y de qué está hecho eso? De miles y a veces millones de transistores y de diodos también de estos. Entonces, aquí hemos llegado al culmen de con la integración de las piezas o dispositivo electrónico en circuitos integrados a través de chips. Ha sido un gran avance en los años 60, cuando se hizo el primer chip o circuito integrado. Tuvimos un gran avance integrando todas esas piezas, reducimos bastante el tamaño de los aparatos electrónicos, de la radio, del televisor, de todo. A partir de ahí comenzó la microelectrónica y fíjense cómo vamos ya con los aparatos móviles, con las tabletas, con los smartwatch, o sea, los teléfonos, los relojes inteligentes, etcétera, etcétera. Bien, estas son los encapsulados, las presentaciones en las que vienen. Ellos traen pines, que son las patitas. Los pines conectan por dentro con el chip, las diferentes funciones. Cada pin trae una función, hay C digitales y C analógicos, y ya eso también sería una clase más profunda. Hay C de diferentes cantidades de pines o paticas, dependiendo de su función, y ya hay unos IC denominados microcontroladores, que son una computadora. Imagínense esto, una computadora en un chip. Eso es un microcontrolador que usted ya lo programa, le da órdenes, lo pone en un circuito y él simplemente ejecuta. Bien, entonces todos estos son dispositivos activos. Faltan más, me falta ahí la familia de los tiristores, pero estos son los más básicos. Tienen en común de que están hechos de semiconductores, generalmente de silicio. Bien, vamos a ver ahora el transistor en sí, qué es lo que hace. Le tengo un GIF para eso. Miren ahí, ese es el símbolo del transistor. Un transistor en síntesis circula corriente de un punto A a un punto B. Esto se llama emisor, colector. Y fíjense cómo acá, esta sería la base. Vamos a llamarle entrada, salida y base. Bien, entonces a través de la base usted decide si lo enciende el transistor o si lo apaga. Fíjense cómo el flujo se puede detener o puede seguir. Pero aquí falta algo que en el mismo GIF no se ve, que es que el flujo también puedo controlar cuánto pasa. O sea, no solamente que apago o enciendo, sino cuando fluye, cuánto fluye, y lo puedo controlar por aquí. Y aunque usted ve aquí una mano, esto es simbólico, pero en realidad un transistor se activa es con una corriente, una pequeña corriente de base, controla un gran flujo de entrada y salida por el otro lado. De manera que una corriente mínima controla una gran corriente, y esa corriente puede venir de otro dispositivo, que por ejemplo puede ser un sensor, no tiene que ser manual. Bien, entonces esa es la grandeza, y aquí no hay nada que se active como un interruptor, o sea, aquí no hay nada mecánico, simplemente el flujo pasa o se detiene por una corriente que gobierna. Bien, de manera que ese es el funcionamiento del transistor, y en eso están basados todos estos dispositivos, o sea, los circuitos integrados también. Ya hay circuitos integrados, microcontroladores que tienen millones, más de 100 millones de transistores internos. Sigamos. Quise que veamos ahora el cómo se ordena un circuito de control electrónico. Miren, y por eso puse aquí esta matriz que conseguí en la internet. Y fíjense, aquí agrupamos los componentes de entrada, componentes de control y componentes o elementos de salida, que no son más que los elementos que yo voy a controlar a través de un circuito electrónico. Por ejemplo, cuando se construye un circuito electrónico, ya una persona que sabe electrónica, que más o menos ya ha tomado las clases suficientes, ha hecho las prácticas básicas, pues puede hacer un circuito de control. Por ejemplo,
LDR, en este caso, esto es una resistencia. Miren, esta resistencia no hemos hablado de ella, sí hablamos del potenciómetro. Esto es simplemente un interruptor, ¿no? Pero esta resistencia específicamente es un dispositivo que quedaría, sería híbrido, ¿no? No puedo decir que es pasivo, tampoco puedo decir que es totalmente activo. Es más, su funcionamiento está más del lado del activo. ¿Por qué? Porque depende, esta pertenece a la resistencia que se llaman no lineales, por eso se llaman así y es otra clasificación. LDR significa Light Dependent Resistor o resistencia dependiente de la luz. Aquí ella recibe luz, o sea, luz del ambiente, del sol, de la claridad u oscuridad puede recibir también. Y su valor óhmico ella lo varía en función de eso. Entonces, un sensor. Esta, por ejemplo, es un termistor, también es una resistencia, pero su valor, o sea, estas dos resistencias son no lineales. No podemos agruparla dentro de las pasivas. No. ¿Por qué se dicen no lineales? Porque no solo responden a lo que dijimos a las leyes física eléctrica, sino que su valor óhmico varía en función de un elemento externo que las altera. Por ejemplo, esta la altera la temperatura, ¿no? La temperatura. Si la temperatura baja o sube, el valor óhmico también lo hace, incluso inversamente proporcional. Es decir, alta temperatura, o sea, mucho calor, la resistencia es baja. Esto es si es NTC, porque hay dos tipos, NTC y PTC. Pero bueno, tenemos en nuestro canal también un video, una clase completa sobre resistencias no lineales. Y aquí explicamos todo. Pero bueno, para lo que nos compete, acá la LDR como elemento de entrada controla, o sea, la señal que ella proporciona, los cambios, se pueden controlar a través de un circuito electrónico con IC, transistores, etc. Y dependiendo de cómo la lógica del circuito, cómo se haya diseñado, pues entonces puedo controlar un bombillo, por ejemplo, o un motor. Vamos a suponer que yo tenga una LDR, controlo un circuito integrado, o sea, mejor dicho, el circuito integrado ejerce un control en función de lo que la LDR dice y luego el elemento de control como resultado de salida lo que va es a encender un bombillo cuando se haga oscuro. Por ejemplo, esa podría ser una función. Bien, pero otra función puede ser, imagínense aquí un termistor me está sensando la temperatura del ambiente y a través de circuitos integrados, transistores, ejerzo un circuito de control que va a responder a los cambios de resistencia y dependiendo cómo esté la temperatura, activo un motor que a su vez es un ventilador, ¿no? Un abanico que va a enfriar si es un housing, si es un local, etcétera, lo enfría en función de la temperatura. Y así se ejerce control. De manera que un circuito electrónico de control debe tener entrada. Aquí faltan más elementos que pueden ser sensores. Debe tener un circuito control, que ahí entran los circuitos integrados, los transistores, diodos, etcétera. Y va a tener componentes de salida que son los que van a recibir ya la acción de control. Aquí tenemos un zumbador, por ejemplo, en el caso de las alarmas, se llama buzzer también, emite un sonido, o sea, yo puedo hacer una alarma en función de una luz, por ejemplo, ok, si alguien toca, pone la mano, me genera oscuridad y hago un circuito de control que me activa un buzzer y y el circuito de control, imagínense también que lo hago intermitente y me hace pa, 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 ese pudiera ser, ojo, puede encender un LED también, dando una alerta luminosa. Bien, entonces prácticamente todo circuito electrónico control se basa en este concepto. Veamos de hecho un ejemplo que les preparé para explicárselo y puedan entender entonces ya en síntesis todo lo que hemos hablado en este video. Miren acá, ejemplo de circuito de control. Y precisamente aquí tenemos un circuito automático para luz nocturna. ¿Qué significa eso? Ese es el símbolo de la LDR, o sea, esa LDR que vimos acá, el símbolo que puede ser este, lo que pasa es que aquí tenemos la parte europea y aquí lo usamos en americano. Fíjense que ese símbolo de resistencia y acá es el mismo, pero tiene esas dos flechitas, significa la luz que incide en ella. Esto es un potenciómetro o puede ser un trimmer también, que aquí yo puedo calibrar la sensibilidad de mi sistema. Y tengo a través de un IC555 muy famoso, tengo también una clase en nuestro canal que habla de 555 con muchos lujos y detalles. Ya si usted está preparado para verlo, si está avanzado lo puede ver, se lo recomiendo. Y tengo acá un relay del símbolo de relay y acá tengo pues la bombilla, fíjense, un enchufe con una bombilla. Y acá conecto mi sistema completo. Esto es un transformador
Los diodos, fíjense que entre el transformador, los diodos, y miren acá un capacitor, recuerdan que dijimos que el capacitor hace de elemento de filtro en fuentes convertidoras de AC a DC, pues aquí lo está haciendo. O sea que prácticamente en este circuito estamos viendo la función de todos los componentes, o sea, los pasivos y los activos que hemos visto. Es decir, entro con mi corriente, 110 voltios, por ejemplo, puede ser 220. Suponga usted que este es reductor, reduzco de 110 a 12 voltios y aquí lo convierto en DC. A través de los diodos rectifico, filtro con mi capacitor y mi circuito de control formado por ese circuito integrado, ese chip y los otros componentes, pues entonces hago un circuito de control que va a responder según la siguiente función. Cuando la luminosidad baje, es decir, cuando haya oscuridad, el circuito va a responder activando ese relay y el relay a su vez cuando ese contacto baje acá, ese que está acá va a bajar, clac, de hecho hace un sonido, pues entonces, claro, conecto esto acá, pues entonces la luz va a encender. Cuando acá venga la claridad, pues el cambio de esa resistencia me va a generar una señal acá, que mi circuito, mi chip, ¿verdad? Mi circuito integrado va a responder apagando el relay y por lo tanto la luz se apaga. De manera que concluyo aquí y esta es una aplicación de un circuito de control de electrónica. Suscríbanse pues a nuestro canal para clases de electrónica explicadas de forma sencilla y amena. Electrónica funcional. Soy Ramón Gómez. Hasta la próxima.